Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Una invitación para todos ustedes a quedarse con nosotros en los próximos minutos y conocer los hechos más importantes en torno a la Iglesia Católica. La idea es que ustedes, además de enterarse de lo que sucede en la gran familia católica, también crezcan en fe y espiritualmente. Padre, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, una alegría poder compartir con todos este espacio que hemos dicho se trata de que nos despierte un sano orgullo por nuestra fe católica y de generar espacios de opinión y análisis en torno a las grandes noticias que genera la Iglesia en el mundo entero, con los servicios de Rome Reports y también con comentarios que ustedes nos hacen, preguntas que nos envían sobre temas cotidianos actuales y una respuesta desde la fe cristiana, la fe del Evangelio. A propósito de eso, Padre, hoy tenemos un tema que yo pienso que nos compete a todos: la futurofobia. Hay mucha gente o muchas personas que tienen miedo al futuro, a lo que pueda pasar mañana. Así es, ha habido el milenarismo, el año 1000, el año 2000, pensaban el fin del mundo y vuelven a respirarse en esos vientos por las guerras, por el cambio climático, por eventuales nuevas pandemias, por la crisis social, por la misma crisis de sentido de vida, por la ola de suicidios. Entonces son signos todos perturbadores, pero es saber que más allá de lo que tú, Miriam, llamas la futurofobia, fobia al futuro, miedo al futuro, tenemos que saber que el Señor no abandona a la humanidad, no se desdice en sus promesas y Él nos sigue acompañando. Y si algún testimonio tiene que dar el creyente en Cristo hoy día, es un testimonio de esperanza y de que la humanidad seguirá perviviendo más allá del mismo hombre. Bueno, entonces muy atentos, que eso será al final de este espacio. Por lo pronto vamos a iniciar el programa con la condena que hizo el Papa Francisco del asesinato de un operador pastoral en Honduras. Pellegrini dell'Italia. Las primeras palabras del Papa en el último evento público de la semana fueron dedicadas a condenar la violencia en Honduras tras el reciente asesinato de un operador de pastoral y activista social, Juan Antonio López. Mi unisco al lutto di quella Chiesa e alla condanna di ogni forma di violenza. Sono vicino a quanti vedono calpestati i propri diritti elementari e a quelli che si impegnano per il bene comune en respuesta al grito dei poveri de la tierra. Y como no podía ser de otra forma, también redobló sus llamamientos por la paz ante el aumento de la tensión y la violencia en Oriente Medio. Purtroppo sui fronti di guerra la tensione è molto alta. Si ascolti la voce dei popoli che chiedono pace. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar, tanti paesi que son en guerra. Preghiamo per la pace. El Papa culminó de esta manera una semana intensa a nivel de encuentros a pesar del reciente viaje a Asia y Oceanía. A lo largo de estos días fueron muy frecuentes, sobre todo, sus reuniones con nuncios de varios países del mundo. Padre, la verdad desconocía que en Honduras hay tantos problemas a nivel social y también a nivel religioso. Hay muchísimas sectas, hay muchos protestantes y la población católica que hay allí la atienden muy pocos sacerdotes. Sí, es verdad. Honduras es uno de los países más pobres de América Latina.
después de Haití, y la pobreza a veces es caldo de cultivo para todo este florecimiento de iglesias cristianas que prometen una salvación intraterrena ya, y es un fenómeno muy moderno, pero también hay una iglesia con agentes de pastoral, minoritaria, pero que todavía sigue estando muy unida y muy viva, y el Papa ha clamado, especialmente en un país tan minúsculo como Honduras, tan pequeño, y se ha hecho solidario del asesinato de este líder pastoral, Juan Antonio, ambientalista, y dice todos los derechos humanos deben ser respetados, y es un clamor siempre del Evangelio que el hombre sea valorado por su dignidad altísima de ser imagen de Dios y de ser hijo de Dios. Padre, y no hay vocaciones. Y precisamente como no hay vocaciones, entonces los agentes pastorales se tienen que multiplicar, triplicar para atender a todos. Es verdad, y para nadie es un secreto que hay un invierno vocacional en distintos lugares de la iglesia, pero también es cierto que la obra de la iglesia es de Cristo y que nos toca simplemente responder. Habrá nuevos desafíos, para eso es un sínodo como el que se está adelantando en este momento en la ciudad de Roma, pero el Señor no abandona su iglesia y tenemos la certeza absoluta de que surgirán nuevas formas de llamados vocacionales, de descubrir un estilo de iglesia distinto, más cercano a la gente, más en contacto con la gente, y esto atraerá a numerosos jóvenes a que quieran entender su vida como servicio a los demás. Padre, y allá ocurre lo que en muchas otras partes, y es que hay católicos que lo son de tradición y no por vocación. Sí, siempre ha existido esa realidad, una fe creyente por tradición, porque la heredé de mis padres sin cuestionarnos mucho por ella, y la fe del creyente por convicción, cuando uno dice, siento la vida nueva del resucitado, descubro lo que Él ha hecho en mi vida. Europa es el caso más palpable. La Iglesia Católica es minoritaria, pero es militante, es muy convencida, es muy activa, porque son creyentes por convicción, porque han experimentado la vida nueva de Jesús dentro de ellos, y no simplemente una tradición de ritualidades, de normas o de valores que han recibido normalmente de sus padres, de sus ancestros. Y precisamente por ser católicos de tradición, se pasan muy fácilmente a un culto protestante, ¿no? La famosa frase católico, ignorante, seguro protestante, cuando la fe no es sino un barniz y no está profundamente arraigada, lo que es el amor a la Eucaristía, lo que es el amor al papel intercesor de la Virgen María, lo que es el sentido de unidad en torno al servicio petrino, el papado, lo que es estudiar la Escritura en comunión eclesial con la gran tradición eclesial, y no mirar un texto fuera de contexto que se vuelve un pretexto, que es mucho, digamos, de estas iglesias hermanas, mirar un texto bíblico fuera de contexto y se vuelve un pretexto para decir cualquier cosa. Puede ocurrir eso, pero la Iglesia de Cristo seguirá avanzando, y creo que el periodo que estamos viviendo ahora es un periodo de purificación, un periodo de renovación, que no veremos resultados para el año entrante, pero sí creo que para dentro de una década, 2 décadas, empezaremos a ver un resurgir, un renacer de una iglesia mucho más evangélica a lo que es el sentido original que dejó Jesús para la humanidad. Padre, ¿qué tan cierto es que muchos gobiernos apoyan precisamente la llegada de sectas o la multiplicación de sectas porque les aportan dinero? Creo que en esto hay muchas realidades. La famosa Agenda 2030, que definió las Naciones Unidas por allá 2014-2015, que presenta una serie de objetivos, como 17 objetivos y 169 metas, en el fondo desposiciona a la Iglesia porque es la única institución de alcance mundial que puede hacerle contrapeso a valores como la antifamilia, la antivida, la anticoncepción, que planea toda esta agenda desde las Naciones Unidas, que tienen dinero, poder político y se han erigido de alguna manera en una gobernanza mundial. Ellos, 100 señores reunidos, quieren decir por la humanidad entera, y dicen, no, nosotros somos las Naciones Unidas, y se quedaron con el nombre, porque vemos todos estos conflictos. Naciones Unidas para el conflicto en Medio Oriente, para el conflicto en Ucrania, Rusia, ha servido de muy poco, pero para imponer su agenda antifamilia, antivida,
proideología antinatural, si son maravillosos y todo con el chantaje. O su gobierno implementa estas políticas de Naciones Unidas o no les hacemos préstamos de millones de dólares para sacar adelante su país. Así es, Padre Carlos. Y bueno, les contamos que el Papa Francisco está muy preocupado por el fácil acceso a la pornografía a través de los teléfonos celulares. Francisco reapareció ante el público durante la catequesis que tiene cada miércoles. En ella habló del diablo. Dijo que no es una invención y que es curioso que en el mundo actual, que rechaza su existencia, haya tanta demanda de magos y supersticiones. È astuto. Lui ci fa credere che lui non esiste. E così domina tutto. È furbo. E se tu sei superstizioso, inconscientemente stai dialogando col diavolo. E col dialogo non si dialoga. El Papa condenó algunas prácticas actuales donde aseguró que la presencia del diablo es clara. Por ejemplo, la pornografía. Lo sappiamo tutti, È il diavolo che lavora lì. Qualsiasi telefonino ha accesso a questa brutalità, a questo linguaggio del demonio, la pornografía in rete. Al final, el pontífice hizo un llamamiento por la paz en Oriente Medio, sobre todo tras los últimos ataques en Líbano. Sono addolorato dalle notizie che giungono dal Libano, dove negli ultimi giorni intensi bombardamenti hanno provocato molte vittime e distruzioni. Auspico che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa terribile escalation. È inaccettabile. Este fue el último evento del Papa antes del viaje a Bélgica y Luxemburgo. A pesar de que el lunes Francisco canceló su agenda por problemas de salud, durante la catequesis el pontífice de 87 años no dio ninguna muestra de malestar alguno. Bueno, en la nota el Papa habló del diablo, habló de la pornografía y habló del Líbano. Y dijo algo muy fuerte con respecto al diablo, que lo domina todo. Recuerdo una catequesis famosa de Pablo VI en noviembre de 1972. Repetía exactamente estas mismas palabras. Decía, el mayor triunfo del demonio en el siglo XX, estamos hablando hace más de 50 años, es hacerle creer al hombre que él no existe, entonces trabaja libremente. Y un fenómeno que ha multiplicado de manera exponencial el mundo digital es el mundo de la pornografía. Cuántas vidas arruinadas de jóvenes, de personas buenas que se volvieron de una mente truculenta, una imaginación sucia, una pérdida de espiritualidad, porque mirando la sexualidad humana a la que todos somos permeables de una manera inadecuada, poco asertiva, estas personas están dañando su corazón y su alma. Los místicos han dicho que no hay pecado que más aleje de Dios que los pecados de la carne, y los tienes a un clic del celular y uno aprende algo: no abras una ventana que luego no eres capaz de cerrar. Los santos han enseñado que con la tentación de la carne nunca se dialoga, porque siempre salimos perdedores. Empieza sutil, suave, socarronamente, y luego termina devorándote, acapara tu atención, tu mente, tu tiempo. Y lo que ocurre siempre detrás de una persona en la pornografía, tener un acto sexual en un pecado solitario que sabemos cuál es, termina con tristeza y sobre todo va desarrollando una mentalidad que es de una inadecuada aproximación a los demás, porque aprenden simplemente el antivalor del sexo en línea, del sexo egocéntrico, del placer a través de una pantalla, y esto es una clara deshumanización de la sexualidad. Antes que el Papa, ya lo habíamos dicho en este programa, hablando de los ciberpornoadictos, los adictos a la pornografía, sobre todo a través de medios digitales. Lo habíamos hecho hace creo que un mes, de manera que en esto nos alegra mucho que antes de que el Papa lo dijera, nosotros hubiéramos tocado este tema, y es orar para que sus hijos, hombres casados también, esposos,
a veces la necesidad de estar en el baño, de no buscar en intimidad en la donación conyugal a su pareja, simplemente por una adicción que esclaviza el alma, entristece el corazón y nos roba la paz de la vida. Padre, uno piensa cuántas personas que uno ve muy concentradas ahí en su celular, lo que están viendo es pornografía, y lo acaba de decir el Papa, es del demonio, es el lenguaje del demonio. De hecho, una persona con la pornografía pierde la voluntad y entonces quiere acceder a esto día y noche, a toda hora. Es adictivo, y yo creo que la pornografía es supremamente adictiva, digamos, por no solamente las imágenes tan explícitas, sino hoy todo este sexo en línea, donde es sexo a pedido. Una chica lo que quiera pedirle a otra persona en una sala privada de un chat. Es triste. Yo recuerdo en un vuelo en un avión recientemente una persona diagonal, sin ningún relato. Estamos en un vuelo en un avión lleno de gente, de pasajeros, y la persona consumiendo pornografía. Un hombre que realmente no estaba ni muy joven. Entonces yo digo, cuarentón, yo digo, viejo verde, y cómo el amor que es tan lindo y simplemente se está degradando. Se está deshumanizando la sexualidad en un negocio que sé que es muy lucrativo. Sabemos, y lo decíamos hace un mes, de cada 4 consultas que se hacen en internet, que son cientos de millones por día, una de cada 4 no es para buscar información, entretenimiento, juegos, formación, espiritualidad, es para buscar páginas o visitar sitios pornográficos. Padre, y entonces tenemos que ser muy conscientes que cada que nosotros visitamos una de estas páginas, que cada vez que abrimos una de estas puertas peligrosas, le estamos dando la bienvenida al demonio, lo ha dicho el Santo Padre, y es así. Por las mujeres que lo hacen, porque me ha tocado atender mujeres que trabajan como webcamer, muchas de ellas consumidoras de drogas, tristes las ve uno, con tedio de la vida, y aunque dicen, yo no me estoy prostituyendo porque ningún hombre me está tocando, ¿qué más que tu cuerpo y tus zonas más nobles las estás exponiendo públicamente? Es una prostitución digital. Hoy manejamos eufemismos, es una manera de ganarme la vida. Esto lo hacen mis amigas, esto es normal, esto me permite pagarme mi universidad. Yo creo que hoy hay que volver a hablar de valores. Valor son principios rectores que hacen valiosa la vida. Y yo creo que ganarte la vida vendiendo tu cuerpo no te hace nunca un mejor ser humano. Y no se sabe quién es más enfermo, la chica que vende su cuerpo y hace morbosidades frente a una cámara de celular, o el depravado que está al otro lado del mundo pagando, no sé, $1, $2, $3, lo que sea por minuto, viendo hacer morbosidades a otra persona. Cómo es de lindo el amor, cómo es de linda la sexualidad hecha o realizada, vivida con dignidad. El amor hecho con amor, para simplemente quedarnos en animalizarnos, dejarnos llevar por la instintividad. Padre, entonces está de acuerdo que en muchos colegios y escuelas se prohíban los celulares. Sí, miraba una estadística desde los 12 años. Prácticamente de cada 10 adolescentes o casi que niños de 12 años, 7 ya han tenido acercamiento a la pornografía, horas de consumo, y los papás que les dicen, yo tengo este celular, pero tiene estas cortafuegos, no sé qué, estas palabras, pero hoy echa la trampa, y estos productores de pornografía, una gratuita, la otra paga, se inventan todas las trampas para poder venderle a los adolescentes, casi niños de 12 años, venderles este tipo de producciones que no hacen sino dañar su corazón y desvirtuar el sentido de una sexualidad humana, de una sexualidad digna. Así es, en otro programa hablaremos de los delitos cibersexuales, padre, ¿no? Que ya son muchos. Bueno, continuando con el programa, y ya que estamos en el mes de las misiones, conozcamos la labor de esos misioneros, de esos que construyen puentes donde nadie más quiere ayudar. José María Viadero pertenecía a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y pasó varios años en Liberia durante la emergencia del ébola en 2014. La experiencia del ébola me ha marcado la vida, y hay un antes y un después. O sea, incluso ahora cuando recuerdo de aquello, todavía me emociono, porque
fue una experiencia muy fuerte, perdimos a 2 hermanos misioneros españoles. Recuerda cómo los hospitales de Liberia tuvieron que cerrar y mucha gente falleció por enfermedades que en otras circunstancias se podrían curar. Los infectados eran llevados a hospitales de campaña de donde no se volvía, como otro hermano misionero, Patrick. Nuestro hermano Patrick, que fue el primero que murió, porque luego murió otro hermano y otros empleados, pero esos les pudimos enterrar en sitios conocidos, ¿no? El hermano Patrick está en una fosa común que a día de hoy todavía no sabemos dónde está. Ser misionero le ha permitido realizar una de las cosas de las que puede estar más orgulloso: construir puentes. Lo mismo hizo la hermana Alejandra en Chad, otro de los países más pobres del mundo. Yo tuve una vocación tardía, se puede decir, porque ya yo trabajaba, había estudiado 2 carreras inclusive. Alejandra sintió que Dios le decía que podía hacer más. Por eso decidió hacerse misionera. Recibió parte de su formación en Chad, un país de mayoría musulmana. Dice que la gente aprecia a los misioneros porque hay algo que les diferencia de muchas ONG. Cuando estalla la guerra, las misioneras se quedan. Sufrimos, vivimos, compartimos la alegría, las penas, y yo pienso que eso es lo que hace la diferencia. A veces ellos dicen, estamos sufriendo y pasando esta angustia que no sabemos si mañana estamos vivos, pero ustedes están con nosotros. Durante su estancia en Chad, Alejandro descubrió que el diálogo interreligioso es clave. Se trata de un campo que Francisco ha impulsado con encíclicas como Fratelli Tutti o el documento sobre la fraternidad humana firmado con el líder espiritual de los sunitas en 2019. Bueno, con esta nota hacemos un homenaje a todos esos hombres y mujeres que son la savia dentro de la iglesia, porque llevan el evangelio a las regiones más lejanas, arriesgadas, peligrosas, son las que ayudan a que la iglesia crezca y silenciosamente, ¿no? Y no son titular de prensa, el misionero que muere allá entregando la vida, la misionera que está... Cuando estalla la guerra, mire qué belleza esa frase, la diferencia entre un evangelizador y un miembro de una ONG, que hoy son tan valoradas. Estalla la guerra, yo me voy del Chad, el evangelizador se queda allá en la guerra. Y hay que agregar también la caridad de un evangelizador es distinta de la caridad de la ONG. La caridad de la ONG, no hay recursos, no doy nada. El evangelizador da de lo que tiene, más de lo que tiene y busca de lo que no tiene. Y esto es muy importante para algunos que dicen, no, es que la iglesia es una ONG mundial. No, es que la forma de vivir y de practicar la caridad cristiana evangélica es un nivel muchísimo más alto que la caridad de los filántropos o la caridad que puede dar una ONG. Partiendo de algo, en una ONG alguien vaya a prestar un servicio y es un asalariado, el evangelizador lo hace de manera gratuita. Lo mueve el amor más que el dinero. Padre, y estos misioneros se convierten en muchas partes, no solo en los evangelizadores o en el sacerdote que preside la misa, se convierten en los constructores, se convierten en los médicos, se convierten en los abogados, en los toderos para una comunidad. El que hace el acueducto, el que le hace saneamiento ambiental, el que prepara alimentos, el que les dice cómo organizar todo, porque donde no llega el Estado, donde no llegan muchas fundaciones, ha llegado la iglesia a llevar un mensaje de amor y ellos, como dice Pablo, me dice todo con todos para ganar algunos. Benditos los pies de los que anuncian el evangelio, ¿no, Padre? Benditos. Benditos los pies. Bueno, ustedes se han preguntado alguna vez si tienen vocación y alguien puede pensar, pues ya soy una persona adulta, como ya, ni modo, no, señores, hay vocaciones tardías. Veamos la siguiente nota, cómo un jesuita responde a cómo detectar si tenemos o no vocación. Un grupo de jóvenes jesuitas en España está detrás de esta iniciativa online para ayudar a los jóvenes en su discernimiento vocacional. Lo cierto es que hay algunas señales que suelen repetirse en los procesos vocacionales. Es parte del proyecto Voces SJ en marcha desde hace 4 años a través de las redes sociales. Dijimos, ¿por qué no hacemos unos vídeos que expliquen, que den respuesta a esas preguntas para que todas las personas los puedan ver? No solo la persona que se atreva a hacérnoslo o la persona que tenga la oportunidad de hacérsela a alguien, sino para esas personas que son más vergonzosas y que no se atreven a preguntárselo nunca al catequista que tienen, al cura que tienen delante o al jesuita, oye, ¿cómo lo vives esto de ser jesuita? El proyecto sale en busca de las personas allí donde los jóvenes pasan gran parte de su tiempo, en Internet.
Y ahora, bueno, pues muchos de nosotros estamos más pegados a los teléfonos, más pegados al ordenador, y es ahí donde también Dios nos está hablando, es ahí donde también Dios nos está pidiendo algo, y es ahí donde también nosotros tenemos que dar una respuesta católica y desde la espiritualidad ignaciana. La serie tendrá 10 capítulos, serán vídeos breves e irán publicando uno cada mes. Es una serie que responde a preguntas más enfocadas a la vocación. ¿Qué es vocación? ¿Qué no es vocación? Porque a veces tenemos unos movimientos, sentimientos y pensamientos que no sabemos si eso de verdad es vocación. Pues ¿qué es vocación? ¿Qué no es? ¿Para qué una vocación religiosa, una vocación sacerdotal? Hoy, ¿hacemos lo mismo como religiosos que como laicos? El pasado 19 de marzo publicaron su primer vídeo, que coincidió con la fiesta de San José. Este proyecto está en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Por ahora solo en español, pero sueñan con que la idea dé el salto a otros idiomas. Padre, ¿cuál es una señal inequívoca de que una persona tiene vocación? Que tenga vocación de servicio. El que diga, Dios me habló, escuché su voz, hablo maravillas, pero no es una persona que tenga vocación de servir, que le duelen a los demás, ahí no hay vocación, ahí no hay nada. Padre Carlos, mucha gente desconoce que hay vocaciones tardías, hablemos de esto. Es una expresión que puede ser afortunada y no afortunada. Una vocación nunca es tardía porque Dios llama en distintas etapas de la vida, como llamó a unos trabajadores a las primera hora, 6 de la mañana, a otros al mediodía y otros al final de la tarde, y a todos les dio el mismo salario, la salvación. Yo no creo que haya vocaciones tardías, simplemente son distintos momentos en la vida. ¿Cómo distinguirlo? Siguiendo la línea un poco del BTR que acabamos de ver. 1, la vocación de servicio. 2, una vida de intimidad, de amistad, de recogimiento con el Señor, que haya un gusto por la oración. Porque si tú no tienes ese gusto por las cosas de Dios, entonces vete para una ONG mundial, vete a la Cruz Roja, vete al Club de Leones, al Club Kiwanis, a no sé qué, a qué lugar. Entonces se necesita un distintivo, un plus, y es esa amistad con el Señor, sentirnos elegidos por Él. Y lo tercero, me parece que es muy importante una persona que sepa convivir en comunidad. Una religiosa, un sacerdote, tienen que ser personas con cualidades humanas, sencillez, apertura, prudencia, acogida, porque si no, no vamos a ser acercadores a la iglesia, sino alejadores. No vamos a ser sino repelentes, como los repelentes de insectos, que repelemos la gente. Y desafortunadamente hay que reconocerlo. Hay gente que se ha alejado simplemente por el testimonio humano de un sacerdote, de una religiosa, de un consagrado, que dicen es una persona muy regañona, muy repelente, muy huraña, muy poco comunitaria. Creo que hoy hay que revisar mucho esa parte humana. La riqueza humana nos la da el Señor, es para compartirla con los demás. Y a veces en la iglesia hay agentes evangelizadores, buenos administradores, malos pastores. Entonces quédese como laico, laica y administre, pero no se consagre a Dios si usted no sabe pastorear, acompañar, amar las almas. Bueno, padre, yo conozco personas ya de 60 años que han ingresado a una comunidad religiosa, incluso matrimonios. El señor se fue para una comunidad para hombres, ella para una comunidad femenina. ¿Esto de qué depende, padre? Cuando, digamos, una persona puede acceder a una comunidad ya mayor de edad? Conmigo estudió una persona, Humberto, murió ya. Él era papá, era abuelo, sus hijos habían crecido, eran mayores de edad, enviudó y sintió ese llamado. Había tenido alguna cercanía con el rector de la época y, digamos, de manera excepcional, permitieron que entrara al seminario, se ordenó sacerdote y ejerció. En la época en que yo empezaba mis primicias sacerdotales hace 30 años, alcanzó a ejercer su ministerio hasta su muerte. Son casos excepcionales, pero es el legítimo derecho. El Señor no dice, esto es un club de privilegiados. Él llama a distintas horas. Que buscar siempre rectitud de intención, rectitud en el corazón. No dobles vidas, no dobles intereses que le han hecho mucho daño a la iglesia. Segundo, la vocación de servicio. Tercero, el ser.
esa amistad profunda, ya no los llamo siervos, los llamo amigos, nos lo da una amistad muy honda con Jesús a partir de la oración, de la vida sacramental. Bueno, padre, y vamos a cerrar con una nota bastante curiosa. Vamos a conocer las únicas 7 mujeres que pueden vestir de blanco cuando visiten al Santo Padre. Esta es la imagen normal que se suele ver en visitas oficiales en el Vaticano o en audiencias privadas con el Papa. Las mujeres deben ir vestidas de negro. Sin embargo, según el protocolo vaticano, solo hay 7 mujeres en el mundo que gozan del privilegio de poder ir de blanco delante del Papa. Son las soberanas católicas y las consortes de los monarcas católicos de las siguientes casas reales europeas: España, Bélgica, Luxemburgo y Mónaco. De España, la reina emérita, doña Sofía, que se ha llegado a reunir con los 5 últimos papas, desde Pablo VI hasta Francisco. Este privilegio pasó a Leticia al convertirse en reina de España en 2014. En su visita al Papa, pocos meses después de la proclamación, la ya monarca iba de blanco, pero esto no es una obligación. Por ejemplo, Charlene de Mónaco, la mujer del príncipe Alberto, que a pesar de poder vestir de blanco y haberlo hecho anteriormente, la última vez que estuvo con el Papa fue de negro. Lo mismo hizo la gran duquesa María Teresa, de la familia real de Luxemburgo, que decidió ir de negro a pesar de adquirir este privilegio cuando se convirtió en consorte en el año 2000. También pueden ir de blanco las soberanas belgas, la reina emérita Paola y la actual Matilde. Esta última mantuvo un encuentro con Francisco a mediados de septiembre de 2023. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, la reina Máxima de Holanda no renunció al ser católica al llegar al trono tras casarse con el entonces príncipe Guillermo, pero no puede vestir de blanco delante del Papa. Muy estricto el protocolo del Vaticano, pero definitivamente blanco es blanco, se ven más lindas las que van de blanco, ¿o no? Yo te cuento que me sorprende esta nota, no tenía idea de que habían mujeres, 7 mujeres, habla de España, de Bélgica, Luxemburgo y Mónaco, que por protocolo pontificio, cuando van a visitar al Papa, tienen el privilegio de poder vestir de blanco y todas las demás de negro. Yo miro esto como anecdótico, como folclórico, pero me parece que para la sensibilidad del mundo de hoy hay que bajarle esa figura real y soberana y de emperador de los papas, de que tienen que ver. Yo creo que estos protocolos hoy en día resultan chocantes a la sensibilidad moderna. Sí, muy curioso pues, y esa diferencia entre blanco y negro, ¿no? Sí, sí. Más allá de la elegancia y todo esto, y está muy bien que lo visiten, pero este Papa creo que da misma tiara con Pablo VI y dejando estas cosas. Yo creo que la Iglesia de Jesús, la verdadera Iglesia del Evangelio, no va por ese lado. Exactamente, necesitamos una iglesia más sencilla, padre, más sencilla. Bueno, ahora sí vamos a pasar a los interrogantes que usted le han formulado al padre Carlos con respecto al miedo al futuro, al miedo a las profecías, el miedo a que se está sonando una posible tercera guerra mundial, en fin, muchas cosas así. Entonces empecemos. Padre, tengo un novio y ya hemos hablado de matrimonio, pero él no quiere que tengamos hijos, pues dice que no hay futuro para ellos en los años venideros. Por más que insisto en el tema de que hay que tener esperanza, de que Dios no abandona a nadie de los que le sean consagrados a Él, siempre pone punto final diciendo que no hay nada más que hablar. Y esa es la actitud de él y de muchas personas que conozco. Ven el futuro con demasiado temor. ¿Sí será que es una falta de responsabilidad tener hijos hoy en día? Es un tema muy actual. Muchos jóvenes hoy se operan, mujeres y hombres, para no tener hijos. Los 3 argumentos manidos son: no quiero traer hijos a sufrir al mundo, primer argumento. Segundo, los hijos cuestan económicamente. Tercero, los hijos son rebeldes, entonces nos van a implicar muchos sacrificios. Esto es cierto y esto es falso. Es cierto porque se viene al mundo y se sufre, porque cuestan económicamente, porque a veces son hijos muy demandantes y rebeldes, pero es falso porque entonces con ese argumento ninguno de nosotros debió haber nacido, porque todos sufrimos, porque costamos económicamente y porque algunos pueden resultar rebeldes. Entonces no tiene mucho asidero esto. Creo que detrás de estos argumentos aparentemente muy humanistas hay un egoísmo enquistado. Hoy tenemos miedo al compromiso
Y tener hijos compromete, tenemos miedo al sacrificio, y tener hijos implica sacrificio de tiempo, sacrificio económico, sacrificio de parte nuestra para estar con ellos, para acompañarlos. El ser humano no quiere saber de eso. Entonces pienso que es más una forma cómoda, no de esta persona que te ha escrito al WhatsApp, sino de muchos hoy en día no quieren tener hijos porque estamos en la sociedad del bienestar, en la sociedad del facilismo, y no queremos ningún tipo de compromiso, ni para el matrimonio. La gente hoy mucha vive en unión de hecho, no se quieren casar porque sienten que el matrimonio los compromete más y menos los hijos. No dejando de reconocer que pueden ser rebeldes y todo lo que tú quieras, pero con ese argumento entonces nadie tendría hijos y la especie humana se habría extinguido. Padre, incluso se está como normalizando lo que hablamos en un programa anterior, que la gente prefiere tener una mascota. Es así, pero mira que esto trae sus cosas en contra. China, ante su superpoblación de 1.400 millones de habitantes, adoptó hace un par de décadas la política del hijo único. Y luego se dieron cuenta que la pirámide pensional se estaba invirtiendo, entonces que estaba volviendo un país de menos niños y de más adultos mayores. Entonces hoy les dan estímulos para que tengan un segundo hijo, estímulos económicos. Igual en Europa, España fue la política antinatalidad, la política, recuerdo, desafiaban a Benedicto XVI, y decían, llevamos a África condones y esterilizaciones masivas, porque son los caprichos humanos, pero hay una sabiduría del Evangelio de la Iglesia detrás de tener hijos, de abrirnos a la vida y a la familia, de crecer y multiplicados, la fecundidad. Hoy creo que mucho es el egoísmo que nos impide abrirnos a la vida con nuevos hijos. Padre, incluso tengo entendido que los índices de natalidad en Colombia también han bajado y considerablemente. En todos los países han bajado, necesitamos una tasa de reposición 2 por 1 porque es papá y mamá, 2 por 1. Entonces tener 2 hijos, porque van a morir papá y mamá, 2. Hoy están en muchos de nuestros países en 1.1, 1.6, de manera que no hay esa tasa de reposición y sobre todo lo plantean desde el punto de vista pragmático los economistas y los que manejan cálculos actuariales. ¿Quién va a sostener la pensión de vejez o de jubilación de los adultos mayores cuando los niños y los jóvenes se han diezmado sensiblemente y la población económicamente activa y laboralmente activa no tiene cómo sostener esas pensiones? Padre, anteriormente se escuchaba una frase que cada niño trae su pan bajo el brazo. Decían los abuelos. Que sí es cierto, padre, sí que... Yo estoy en un punto medio. El Papa decía, no tengan hijos como conejos. Fue una expresión un poco folclórica, en algunos fue medio chocante. Hay movimientos en la Iglesia que promueven muchos hijos, los catecúmenos, los quicos los llaman en España, por Kiko Argüello. Yo entiendo que no está el palo para cucharas para que tengas 10, 12 hijos como tuvieron los abuelos, pero es que esta negación hoy en día de un solo hijo o de 2 gatos y ya ningún hijo es una expresión de desconfianza en Dios, de desconfianza en el futuro y también, repito, de un egoísmo enquistado. No quiero nada que me amarre, me complique la vida y así se están viendo los hijos. Bueno, segunda pregunta. Últimamente me he vuelto muy ansiosa y nerviosa con lo que está sucediendo en el mundo, que muchos dicen está a las puertas de una tercera guerra mundial. Esto me ha llevado a perder el sueño, la alegría, las ganas de vivir, el apetito, entre otras cosas. Mis hijos me dicen que dónde está mi fe, pero la verdad es que aunque estoy pegada de Dios, no logro superar esto. Ya ni salgo de la casa y no tengo vida hasta que los muchachos regresan del trabajo y de la universidad. ¿Cómo afrontar la realidad de lo que pueda acontecer en el mundo sin perder la confianza en el Señor? Sí. Nadie le ha puesto calzones al miedo, decían también los abuelos, y cada psicología es distinta, cada sensibilidad es distinta. Tenemos que reconocerlo. Hay gente que puede ver noticias, que puede estar actualizada con lo del mundo y vive con esperanza. Otras se llenan de aprensiones, de ansiedades hacia dónde vamos, qué futuro nos espera. Yo creo que tienes que proteger tu corazón, tienes que proteger tu sensibilidad, tienes que proteger tu equilibrio emocional.
Si el mundo de las redes sociales, el mundo mediático que tiene mucho de amarillismo, de sensacionalismo, buscando robar la atención nuestra, nos están hablando toda hora de guerras, de destrucción, y nosotros no podemos hacer más que rezar, ponle un poquito de filtro a las noticias, porque es que hay que reconocer y hay que verle razón a la persona que te escribe. Tú abres las redes sociales y todo son polarizaciones, guerras, enfrentamientos. Uno dice, qué mamera las noticias hoy en día. No podemos hacer la del avestruz, enterrar la cabeza y decir nada está pasando, pero no podemos vivir con ese afán morboso, de crisis, de visceralidad, de confrontación, porque entonces el tema nervioso se nos estalla. Hay que buscar protegernos para proteger a los que tenemos a nuestro lado, mantenernos equilibrados para guardar el equilibrio de los que están con nosotros. Creo que, como decía Aristóteles, en el punto medio está la virtud. Padre Carlos, y además de las teorías conspirativas y todo eso, está lo de que mucha gente tiene miedo de que se está hablando de que se va a acabar el mundo, de que ya... Sí. Mira, simplemente frente a eso, el Evangelio dice, el día y la hora no lo saben ni los ángeles ni el Hijo, solo lo sabe el Padre de los cielos. Segundo, los únicos que yo veía que no temían la muerte eran los santos. Teresa de Jesús en sus poemas dice, tan alta vida espero que muero porque no muero. Y nosotros nos llenamos de susto. ¿Por qué nos llenamos de susto? Porque tal vez hemos preparado mucho el vivir esta vida intramundana, intraterrenal, pero no hemos preparado la vida eterna, la salvación del alma. Me parece a mí que esto hay que trabajarlo. Cuando hay una vida de rectitud, cuando hay una vida de orden, no hay por qué temer la muerte. A todos nos va a llegar el final del mundo, que es el día de mi muerte personal, pero no es obsesionarnos con la muerte y sobre todo desde la fe entender que la muerte no es el final de la vida, sino el tránsito hacia la vida plena. Como decía Teresita, el niño Jesús agonizaba de su tuberculosis a los 24 años, había entrado en estado de inconsciencia, las monjas carmelitas de Lisieux la acompañaban y en un momento en que recupera la lucidez y la conciencia la ve llorando y les dice, no lloren por mí, yo no muero, yo entro en la verdadera vida. Yo no muero, yo entro en la verdadera vida. Esa es la mirada de espíritu superior, la mirada de los santos, que nos llevan a mirar con esperanza el futuro y no con las aprensiones que hoy manejamos. Bueno, tercera pregunta. Llevo más de un año sin empleo, pues aunque he regado hojas de vida por todas partes y asistido a muchas entrevistas de trabajo, nada que me resulta con qué sostener a la familia. Esto ha llevado a que por mi cabeza atraviesen pensamientos negativos y suicidas que me mortifican mucho, pues soy creyente y no quisiera fallarle a Dios. Pero es muy difícil mantener la esperanza cuando tantas puertas se han cerrado para mí y tengo una responsabilidad familiar muy grande a la cual darle la cara. Dígame, por favor, padre, ¿qué hacer? Si las deudas o la falta de empleo, si la preocupación por las deudas o por la falta de empleo, conseguir empleo o pagar a deudas, preocúpate. Pero si la preocupación, la ansiedad, la angustia, la aprensión, la pérdida de sueño, ni paga deudas, ni te consigue un empleo, ¿para qué lo haces? En la vida hay dos verbos que me parecen muy sabios, absolutizar, yo absolutizo, tú absolutizas, él absolutiza, y la vida me enseña que el único absoluto es Dios, y el otro verbo es relativizar, todo en el mundo es relativo, todo pasa. Cuando uno relativiza lo del mundo, a Dios, que es el único absoluto, y absolutiza el mundo, que es relativo, vienen estos problemas. Cuando absolutizo una persona y me dejó de querer, cuando absolutizo un empleo y se me acabó, cuando absolutizo una casa y no la pude seguir pagando, cuando absolutizo mi salud y me enfermé, entonces me quiero morir. Y es ahí donde nosotros nos equivocamos. Yo creo que es descubrir, reconocer que en la vida todo es relativo, el único absoluto es Dios y Él nos espera en la vida eterna. Y si está enfermo se puede sanar, si está sin trabajo lo puede conseguir, es lo que viven millones de personas hoy en día y la desesperación, la angustia no ayudan. Si está sin un amor lo puede conseguir, entonces hay que seguir viviendo y hay que creerle a Dios. He venido a que tengan vida abundante,
crean en mí, confíen en mí, ánimo, yo he vencido al mundo. Palabras del mismo Jesucristo. Entonces queda claro, si hemos cimentado nuestra vida en Dios, no tenemos por qué tener futurofobia. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Con todo cariño, Miriam. Y a todos ustedes también, gracias por haber estado con nosotros en este programa, por compartirlo a otros, eso sería maravilloso. Y también gracias a todo el equipo de Amén Comunicaciones. Que estén muy bien. Dios los bendiga a todos. Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia.